Yo estoy trabajando ahora en la conferencia de Oregon. Soy pastor de la iglesia de Hillsboro. La iglesia de Hillsboro es una iglesia que fue iglesia modelo en los Estados Unidos. Ahora mismo tiene como 1.200 miembros en los libros. Asisten como unos 600, 700. Y fue la iglesia de mayor crecimiento en toda la división norteamericana, cuando el pastor Roger Hernández fue pastor allí. Entonces, ahora mismo ha seguido un proceso y estamos en el momento, digamos, de poder trabajar, porque en 4 años ha tenido 4 pastores, imagínense. Entonces, hace ahora 3 años nos hicieron un llamado, nosotros estábamos en la conferencia de Michigan y bueno, el pastor Roger, que era el coordinador hispano en ese momento, ahora es ministerial en la Unión del Sur, nos dijo: no vas a encontrar la iglesia que tú conociste cuando diste una campaña hace unos años. Y es cierto, ¿no? Realmente esos procesos desaniman a la gente y está costando volver otra vez a entrar en la dinámica de crecimiento y de evangelismo, pero bueno, ahí estamos, está colocada en uno de los suburbios de la ciudad de Portland y bueno, hay mucho inmigrante hispano. Más del 80% de la población es hispana, más del 80%. Y con ello estamos trabajando pues mucho el tema de la comunidad, tema de servicios, temas de ayudas y bueno, vamos a contar un poquito la experiencia que nosotros hemos tenido durante estos años. Saben, durante el ministerio que Jesús tuvo aquí en la tierra, muchos se preguntaban quién era Jesús, quién es este hombre. Y él mismo le hizo una pregunta a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Les preguntó a ellos mismos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién fue el que respondió? Pedro, ¿verdad? Pedro tenía empatada la boca con la pierna. A veces cuando hablaba metía la pata, ¿no? Pero otras veces no. Pero aquí dijo algo cierto. Tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya sabemos lo que significa ese versículo, ¿verdad? Fíjense que esa palabra iglesia es la primera vez que aparece. La primera vez que aparece. Y Jesús la utiliza en un contexto en el que los que están a su alrededor entienden el término. Entienden el término al que se está refiriendo Jesús. Jesús les está mostrando que Él está iniciando un movimiento, que está iniciando un grupo de gente que quiere que se mueva, ¿verdad? Una asamblea, una reunión, una comunidad, una congregación. Cuando utiliza ese término, los que están a su alrededor saben a lo que se está refiriendo Jesús. Saben que se está refiriendo que lo que Él está formando en ese momento quiere que sea un movimiento, no quiere que sea algo estático, no quiere que sea algo parado, sino quiere que sea algo que esté en movimiento. Bien, fíjense que de ese movimiento los discípulos empiezan a predicar, empieza a crecer la iglesia, empieza a surgir el cristianismo, surge Pablo y de repente la iglesia empieza a institucionalizarse con Constantino. De repente, ahora algo que no era bien visto, ser cristiano, ahora sí es bien visto. Ahora es lo chip de la sociedad, lo moderno de la sociedad. Y aquellos creyentes que se reunían en las casas, que disfrutaban de aquellos, ellos llamaban banquetes. Imagínense, banquetes. Interesante esa idea. Banquetes en los que ellos pues comían, hablaban, oraban, disfrutaban juntos. Era un trabajo en comunidad. Ahora pasan a reunirse ¿en dónde? En lugares. Ahora el término ese iglesia empieza a tomar otro rumbo, empieza a tomar otro significado. Empieza a tomar el significado de Kirche, de un lugar. Ya no se relaciona con un movimiento, no importa el lugar. Ya no se relaciona, sino se relaciona con el lugar donde tú te estás reuniendo, ¿verdad? La iglesia empieza a perder
ese punto de movimiento. ¿Y saben lo que pasa? Que detrás de ese movimiento, detrás de esa iglesia que forma Jesús, hay alguien más poderoso que el hombre. El hombre puede montar lugares, el hombre puede, de alguna manera, intentar que la iglesia no sea un movimiento, y fue lo que ocurrió. Pero Dios está detrás de la iglesia y quiere que nosotros seamos ¿el qué? Un movimiento. ¿Y surgen quiénes? Los reformadores. Surgen los reformadores al rescate. Y la iglesia vuelve otra vez a hacer ¿el qué? Un movimiento otra vez. Vuelve otra vez a predicar el mensaje, vuelve otra vez a predicar el evangelio, vuelve otra vez a llenarse Europa, ¿verdad?, de cristianos, vuelve otra vez a hacer otra vez lo que Cristo quería que fuera al principio, ese movimiento. Pero de repente esa iglesia que refleja esa idea de Jesús del Nuevo Testamento se vuelve a convertir otra vez en una institución. Y empieza otra vez a ser controlada o querer ser controlada desde la institución, entre comillas, ¿verdad? ¿Saben? Miren, desde el primer siglo hasta el XXI siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un grupo que ha querido ser ¿el qué? Un movimiento. Yo te voy a hacer algunas preguntas para que pensemos en esta mañana. A ver, nosotros como individuos o nosotros como iglesia, ¿nos estamos moviendo o solo nos estamos reuniendo? Nosotros como individuos, como iglesia, ¿estamos marcando una diferencia capaz de ser medida en las comunidades donde nos estamos moviendo, locales, donde tenemos las iglesias? ¿O solo nos estamos dedicando a celebrar cultos? ¿Nosotros estamos organizados alrededor de una misión? ¿O estamos organizados alrededor de un, y entiéndanme bien lo que quiero decir, alrededor de un anticuado modelo de ministerios que están chirriando y que nos impiden movernos? Otra pregunta. ¿Nuestros recursos los estamos destinando solamente para la misión que Dios nos dio, que es de movimiento, o nuestra idea de iglesia está de alguna manera dirigiendo esos recursos? No sé si me entienden lo que quiero decir. ¿Somos iglesia o somos Kirche? ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos Kirche. Kirche es el lugar donde Constantino planta la iglesia. Ellos de alguna manera empezaron a plantar las iglesias como locales, es la idea alemana de iglesia, y la empezaron a poner sobre las tumbas de santos, Y entonces ese lugar era como un lugar santo, sagrado, y ellos empezaron a perder en ese momento el simbolismo que Cristo le quería dar cuando Él nombra la palabra iglesia. Él nombra la palabra iglesia para que los que estén a su alrededor entiendan que la iglesia va a ser siempre ¿qué? Un movimiento. Esa es la visión de Jesús. Quiere que la iglesia sea siempre un movimiento, no quiere que sea un lugar estático. Y eso entonces, yo pienso en esta mañana, a mí, como pastor, como líder, como dirigente, ¿qué quiero que sea la iglesia? ¿Un lugar estático donde yo me reúno y que está bien, que nos reunamos ahí? Pero quiero que eso sea ¿qué? Un movimiento. ¿Saben? A veces yo tengo una serie que es esta y pensamos, ¿cómo nosotros podemos ser un movimiento? ¿Cómo podemos ser o cómo podemos hacer amigos en esta sociedad en la que nos estamos moviendo? Porque estamos hablando de relaciones. ¿Para qué existimos nosotros como iglesia? Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué existimos nosotros como iglesia?
Antes hablábamos del tema de la Biblia y cómo María en verdad llegaba a las personas que venían a su consultorio, a su consulta. Una pregunta, ¿podrá un desconocido dejarnos que le enseñemos lo que Cristo nos ha mandado? ¿Qué desconocido dejaría bautizarse solo para cumplir lo que Cristo nos pidió hacer? Miren, Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera sabe cómo hacer ¿qué? Amigos. Porque nosotros hemos perdido muchas veces el sentido de movimiento y entonces el local se ha convertido ¿en qué? En un lugar de reunión, en un lugar de hobby, en un lugar social. Y hemos perdido ese sentido de movimiento, hemos perdido el sentido de que está bien que nos reunamos aquí, pero de alguna manera nuestra misión, nuestro movimiento es predicar el Evangelio. Para eso nos llamó Jesús, para eso nos llamó. Por lo tanto, el problema nuestro es que a veces no sabemos ni cómo ser ¿qué? Amigos. Miren, 1/4 de la población sufre de soledad crónica. Es una de las principales causas ¿de qué? De suicidio. El frío de la soledad. Investigación de la Universidad de Toronto. 65 jóvenes fueron divididos en 2 grupos. Uno recordaría haber sido excluido de un círculo social y el otro haber sido aceptado. A ambos les pidieron estimar la temperatura de la habitación donde se encontraba. Unos pensaron que estaban excluidos, otros que eran aceptados. Resultado, grupo de rechazados, la temperatura la calcularon hasta 12 grados. Grupo de aceptados, la temperatura la estimaron ¿hasta cuánto? Hasta 40 grados. La soledad y el corazón. La gente que vive sola tiene el doble de riesgo que los que viven en pareja de padecer enfermedades coronarias severas. Miren este periódico italiano. Maestro de escuela retirado busca una familia que quiera adoptar un abuelo. Se pagará al mes $605. Y este es un mal de nuestra sociedad. Yo veo a los viejitos ahí en Walmart, en los grandes comercios en Estados Unidos, pues solitos trabajando porque no llega su jubilación y tienen que trabajar unas cuantas horas. Jesús nos dijo, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuándo dejar de mezclarnos? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuándo tenemos que dejar de mezclarnos? A ver, ¿hay algún momento en que nosotros tenemos que dejar de ser movimiento? ¿Qué nos enseñó Jesús? Miren, camino a Cristo, dice, aquí le puedo apretar, ¿verdad? Dice, nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y ¿qué? Y la multitud. Una vida balanceada. Nuestra vida tiene que ser como la vida de Jesús, repartida entre la montaña y la multitud. Hay una frase del pastor Bullón que me gusta mucho, dice, oración sin predicación es fanatismo, ¿verdad? Dice él. Y es verdad que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, que tenemos que buscar la oración. Ahora estamos nosotros en campaña y estuvimos en un programa que ustedes también hacen, 30 días orando, ¿no? La iglesia, con diferentes horarios, llamadas por teléfono, reuniones en la iglesia. Pero si nosotros no nos movemos entre la montaña y la multitud, estamos totalmente ¿qué? Perdidos en esa idea de Jesús de movimiento. Miren, la estrategia de Cristo. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí que un amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué dijo Jesús? Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en ti. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jesús ¿en quién? En ti. Y nosotros como líderes, ustedes como empresarios, como gente de iglesia, tenemos que pasar tiempo a solas ¿con quién? Con Cristo, para que podamos contarles lo que Jesús ha hecho por nosotros. Yo voy a contar mañana una experiencia que hemos tenido en la cárcel de Hillsborough impresionante. Yo sé que antes el pastor Moliner trajo, ¿verdad? Alguien.
impresionante, algo tremendo, sorprendente lo que ha pasado ahí en esa cárcel. Pero es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tienes algo que contarle a los demás. Tienes algo que decirle a los demás. Si no, tú no puedes decirle absolutamente nada. Del encuentro con Él al encuentro con ellos o al encuentro con otros. Miren, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Cuán grandes cosas había hecho Jesús con quién? Con él. Se ha hecho un estudio reciente, hay muchos estudios acerca de esto. De 1.700 adventistas mostró que la mitad tenía 5 amigos no adventistas o menos. Interesante esto, miren, la publicidad que se haga atrae al 2% a la iglesia. La popularidad del pastor, no sé si hay algún pastor más acá, un 6% nada más. Las campañas evangelísticas, un 6%. Pero lo que trae el 86% de las personas nuevas que vienen a la iglesia son los amigos y familiares. 86%. ¿A quién juntó Cornelio? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Miren, esto es interesante. Nosotros, cuando llegamos a la iglesia de Ann Arbor, en Michigan, había una señora, una psicóloga mexicana, y empezamos a invitar a la gente a que en sus casas, abrieran sus casas y pudieran invitar a sus amigos. Bueno, ella tenía una consulta que trabajaba con los hispanos de la zona. Y un sábado en la mañana, o en la tarde, porque nos reuníamos en la tarde, en la mañana se reunía la iglesia americana, nosotros hicimos un sermón sobre la predicación y ella no me dijo nada, ni corto ni perezoso, tomó del cuarto de ministerio personal 10 o 12 fe de Jesús y se las llevó a su casa. Antes estaba hablando Miriam de su planteamiento con sus, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, con sus pacientes. Y esta muchacha, esta señora, empezó a hacer lo mismo. Al cabo de unos meses, los miércoles en su casa nos reuníamos 55 personas. El marido, que también era adventista, pero que el hombre le costaba a veces un poco entender esa situación, ver 55 personas en su casa. Ustedes tienen un área de influencia, tienen grupos de influencia como empresarios a las que ustedes pueden llegar. Yo creo que nosotros tenemos que atrevernos a dar el paso. Yo creo que nosotros tenemos que dar el paso de decirle a Jesús, mira, yo estoy aquí en esta mañana y yo quiero que tú me ayudes en que mi área de influencia yo pueda llevar tu mensaje. ¿Saben? Yo me di cuenta de que cuando nosotros hacemos lo que dijimos antes, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en ti. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. Esto sale natural. Convocaba a sus parientes y amigos más íntimos. Yo les noto cansados, ¿eh? Dice, mire, vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. Siendo sociables y acercándoos a la gente, podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz. La presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aún en salones o capillas. Otro más. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente.
El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, ¿qué? Seguidme. 7 ideas para ganarnos la confianza de nuestros conocidos. Vamos a dar algunas. Primero, ayudarles con prontitud y de cualquier manera en momentos de dolor, de crisis y de dificultades. Ese es el momento más importante, cuando una persona está pasando por situaciones difíciles, complicadas. El porcentaje dice que este es el punto más alto en el que la persona se puede encontrar con Jesús y en el que nosotros podemos presentarle el mensaje, con alguien con el que nos hemos relacionado, con alguien con el que hemos ya trabajado, con alguien por el cual hemos orado. Cuando esa persona tiene un dolor, cuando esa persona tiene una crisis, cuando esa persona está pasando por una dificultad, ahí es cuando nosotros podemos presentarle el mensaje. Miren, este es otro punto importante también. En esta sociedad contemporánea, escuchar con atención y comprensión, sin hacer correcciones ni dar instrucciones. Nosotros somos muy dados ¿a qué? A corregir y a instruir, ¿verdad? Porque nuestro mensaje, nuestra doctrina es bastante, vamos a ver, bastante, no voy a decir la palabra, pero, ¿cómo diría? Es así. Por ejemplo, el sábado es así y ya está. Y nosotros somos muy dados en corregir, somos muy dados en instruir. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar. A escuchar. La gente necesita ser escuchada. La gente que viene a nuestras iglesias, la gente que viene a nuestros hogares, la gente con la que nos encontramos necesita ser escuchada. Otra idea. Complicada, ¿no? Esta. Hablar siempre bien de quién? De los demás. Nos cuesta eso. Nos cuesta. Esto nos cuesta también. Compartir tiempo sin qué? Sin ninguna intención religiosa. Sino que vean que nosotros somos seres normales. Que vean que nosotros somos gente que nos gusta hablar del mundial. Que ayer ganó Brasil con un penalti, ¿verdad? Que no era, ¿no? Eso sí. Estábamos hablando con el hijo del pastor Bullón, que es peruano, pero creado en Brasil, que es brasileño, ¿no? Y él decía que no, que había sido penalti. Y nosotros decíamos que no, que sí, que sí. Lo que tú digas, ¿no? Digo, compartir tiempo sin ninguna intención, ¿qué? Religiosa, hermanos. Nosotros tenemos que aprender de eso, porque nosotros, cuando hablamos con una persona, queremos ¿qué? Que ya se haga, ¿qué? Adventista. Es que queremos que ya, que guarde el sábado, que aprenda la doctrina de salud, no sé, cualquier cosa. Tenemos que compartir tiempo con la gente, sociabilizando con ellos. Miren, esto cada vez que lo digo en algunos sitios trae controversia. Acompañarle en ocasiones especiales, llegada de un hijo, cumpleaños, etc. Una vez una hermana me dijo, pero ¿y si se hace en sábado? Pero me lo repetía 3 o 4 veces, pero si se hace en sábado, ¿cómo voy a poder ir? ¿Saben lo que estaba pasando? Que a ella le habían invitado esa tarde una hermana a ir a una fiesta de 15 años de su sobrina. Y ella tenía esa lucha. Y por eso me lo estaba repitiendo en la reunión, porque por la tarde tenía esa lucha de ir o no ir. Y entonces, pero si se hace en sábado, tenemos que compartir, hermanos. La gente tiene que ver que nosotros somos seres normales. Que somos personas que amamos a Jesús, pero que tenemos una vida normal y que compartimos con ellos en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa será una de las maneras en las que podamos atraerlas a los pies de Jesús. Conversar sus temas de interés, afición, vocación, pasatiempos, etcétera, sin enfatizar ¿qué? Diferencias. También somos muy dados también nosotros a enfatizar nuestras diferencias, ¿verdad? Diferencias con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y tenemos que aprender a enfatizar lo que nos une con ellos. A enfatizar lo que me une con, por ejemplo, con cristianos evangélicos.
lo que me une con cristianos católicos, no lo que me desune con ellos. Tengo una persona en la iglesia donde estoy que me dice, no, es que nosotros tenemos que enfatizar nuestras doctrinas, nuestro mensaje, y es cierto. Y me decía, usted tiene que dar más temas apocalípticos. Puede ser cierto también. Pero ¿saben? Yo creo que nosotros, en el tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que no enfatizar nuestras diferencias, sino tenemos que trabajar lo que nos une con ellos. Una noche de un domingo estaba yo en mi casa ahí en Las Palmas y me llaman por teléfono un muchacho llorando y me dice, necesito hablar con usted. ¿Cuándo podemos quedar? Le digo, bueno, pues no sé, esta semana. ¿Dónde vives? En Tamaraceite. Qué bueno. Vale, ahí tenemos una iglesia. Podemos quedar en la... Voy a ralentir porque estoy... Podemos quedar en la iglesia. Quedamos en la iglesia y me dice, me llamo Alexis, soy pastor evangélico. Y a mi casa ha llegado un CD en donde se habla acerca del sábado y realmente me ha trastocado toda mi vida. Empezamos a dialogar todos los jueves, a hablar, yo le escuchaba, nos sentábamos ahí delante, cómo lloraba este muchacho, cómo él me transmitía su angustia de decírselo a su congregación, de poder hablarle a su congregación de los temas. Y un domingo me dice, oye, ¿por qué no te vienes a mi iglesia? ¿Por qué no te vienes? Y ahí, bueno, vamos. Y cuando yo entré, ya saben cómo son nuestros hermanos pentecostales, ¿verdad? Ayer en Boston, el miércoles, en la tarde, en el hotel donde estábamos, había una iglesia pentecostal. Allí me acerqué, saludé al pastor, allí estaban bailando, cantando, ¿no? Ya saben cómo son. Y cuando yo entré, ellos, algarabía que tenían cantando. Estoy seguro que si nosotros hubiéramos enfatizado las diferencias que teníamos con ellos, hoy Alexis no sería el pastor, está en Bilbao, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos enfatizado lo que nos diferencia con ellos, y en otras veces, miren, otras veces eso yo lo he hecho, enfatizar las diferencias. ¿Se acuerdan cuando era pequeño, Óscar, ahí en Tenerife, yo me recuerdo, yo era pequeño y se hacían esas charlas en la tarde los sábados, ¿qué nos diferencia de los evangélicos? ¿Qué nos diferencia del tal? ¿Qué nos diferencia de aquellos? Y cuando tú hablabas con un evangélico te decía, es que los adventistas solo hablan del sábado y... Los primeros días que nosotros llegamos a Estados Unidos se nos estropeó el calentador. Entonces llamamos al dueño de la casa, mandó un señor y empezamos a hablar. Bueno, no hablábamos nada de inglés. Y él nos dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿De dónde son? De España. Pero de España han venido acá y ¿qué hacen acá? Somos pastores. ¿Pastores de qué iglesia? Adventistas. Ah, de esos que guardan el sábado y no comen cerdo. Tenemos que aprender a enfatizar lo que nos une, no lo que nos diferencia con las personas, porque si no, ¿de qué nos vale decirle que el sábado es el día del Señor y hundirlo con la doctrina si después ya no somos amigos de Él? Y por último, hacerles el mayor bien posible, aunque nos muestren poco interés en los temas de Dios. Eso también tenemos que aprenderlo, ¿eh? Porque yo como pastor también tengo que aprenderlo, porque yo lo que quiero es que las personas se entreguen a Jesús y cuando a veces el egoísmo, ¿verdad? Que estoy mostrando el interés, que estoy yéndolo a visitar, que le estoy llevando la comida, que le estoy no sé qué ayudando y de repente veo que no toma la decisión, no quiere venir a la iglesia y entonces me enfado y digo, ¿pero qué pasa? No, hacerles el mayor bien posible aunque no muestren ningún interés. ¿Por qué? Por la religión. ¿Qué espera Dios de nosotros? Este es el primer tema de 5 que hay. Que evangelicemos, no los vamos a dar ahora, claro. Que evangelicemos nuestros conocidos mediante nuestra
amistad. ¿Saben? Yo sé que están cansados. Vamos a terminar acá. Yo más, un poco, pero podíamos dar otro tema. Pero la idea que yo enfaticé al principio, ¿cómo podemos llegar nosotros a ser un movimiento? ¿Cómo podemos volver otra vez a nuestra esencia como adventistas, como cristianos? ¿Cómo podemos volver otra vez a recordar, para lo que existimos? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y saben, yo sé que somos pocos en esta mañana, pero ustedes tienen personas, tienen gente a la que nosotros como pastores nunca vamos a llegar, nunca podremos llegar. Y yo sé que el énfasis de ASI o de esta directiva de ASI es este. Y saben, cuando nosotros en nuestra esfera, como empresarios, como líderes, médicos, lo que sea, nosotros tenemos claro esta visión, nosotros transmitimos esta visión, Dios hace cosas extraordinarias con nosotros. Dios hace cosas maravillosas. Cuando nosotros nos enfocamos en la misión, cuando nosotros tenemos claro de que somos un movimiento, cuando nosotros tenemos claro de que no somos un local, sino que la iglesia tiene que moverse, que la iglesia tiene que ir hacia adelante, que la iglesia tiene un único propósito, un único plan, que es predicar el mensaje. No hay nada más. Cuando nosotros tenemos claro eso, esto forma parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. A veces yo veo esa congregación ahí que viene a las 11:10 para oír el sermón nada más. Y veo que de 600, 700 personas hay solo 10 o 12 comprometidos, ¿verdad? Y yo cuando llego a mi casa le digo a mi esposa, se me cae el alma a los pies. Porque todavía como iglesia nosotros no hemos entendido que esta es nuestra misión y que Jesús nos levantó como un movimiento, no como un lugar estático, no. Nosotros, yo creo que ustedes en su esfera, en su lugar, en su empresa, en el proyecto, en el plan de sus vidas, esto tiene que ser lo primero. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que yo pueda tener clara esa visión, a que yo pueda tener clara esa misión, a que yo pueda saber que yo como persona soy un movimiento porque tú formas parte de mi vida y tú eres un movimiento. Tú quieres que yo esté en movimiento, tú no quieres que yo esté estático, sino quieres que yo sea una influencia para que las personas puedan conocer tu mensaje. Ayúdame allí donde esté. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en eso. Para que seamos una iglesia, nosotros como individuos, y el grupo en donde estemos nosotros reuniéndonos. No sé si quieres decírselo a Jesús en este momento, hablar con Él, comentarle. Yo voy a empezar la oración. Y voy a dejar después unos momentos de silencio en el que me gustaría que tú hablaras con el Señor y le dijeras: Señor, ayúdame. Yo tengo un plan, yo tengo una visión, yo tengo un proyecto para mi vida. Yo quiero, de alguna manera, hacer ese movimiento. Y quiero que mis amigos, que mis familiares, que mi gente, que las personas que conozco que no te conocen todavía puedan conocerte, puedan saber de ti. Ayúdame a hacer proyectos para tu iglesia. Ayúdame a hacer ideas, ayúdame a hacer planes, ayúdame a colocarme en el lugar donde tú me vas a utilizar de una manera extraordinaria y muchas personas puedan conocerte. Ayúdame, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por habernos cuidado en el viaje, Señor. Gracias porque tú me has traído aquí y puedo estar con
con gente tan querida para nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de ti. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. Como dices tú en tu mensaje, a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida también como pastor o como familia a hacer un movimiento, Padre. Ayúdanos a no perder de vista este sentido que tú querías darle a nuestra vida y a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, a vivir esa visión que tú tenías para tus discípulos, que tenías para tu iglesia y que tenías también para nosotros cuando levantaste este movimiento, esta iglesia, Señor. Ayúdanos a no perderlo de vista. Ayúdanos también como individuos, Señor, a tenerlo claro, allí donde estemos, en el lugar donde podamos estar, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, Señor, que podamos tener ese sentido de movimiento, que veamos siempre en las personas un candidato para conocerte, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia aquí en este momento. Y te queremos llevar a ti nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra vida. Queremos cogernos de ti en esta mañana. Queremos agarrarnos de ti, Señor, y queremos descansar en ti en este momento. Queremos hablar contigo, Señor.